Bendecido sábado para cada uno de ustedes, mis hermanos del Distrito Internacional de Guasave. Mi nombre es Adilene Valderas, soy profesora en educación primaria y es para mí un gusto estar con ustedes hoy en el tema de el arte de narrar historias. Todos sabemos lo que es una historia y estoy segura de que muchos de nosotros continuamos disfrutando de ellas. También sabemos lo que es narrar. Narrar es contar, relatar o describir algunos acontecimientos. ¿Pero por qué lo llamamos el arte de narrar historias? Pues bien, al igual que en otras artes como la escultura, la pintura o la música, en la narración de historias usamos formas bellas para recrear los acontecimientos que estamos narrando. Veamos cuáles son los pasos para la preparación de una historia. Primero, deberíamos de escoger la historia. Y para ello es probable que tengamos que leer varias historias hasta encontrar aquella con la que realmente nos identificamos y que realmente toca algo dentro de nosotros. Después de elegir la historia, es importante que leamos varias veces la historia hasta llegar a visualizar en nuestra mente la secuencia de sucesos de la misma. Ya que tenemos visualizada en nuestra mente la secuencia de todos los sucesos de la historia, debemos de planificar de qué manera queremos iniciar. Si queremos iniciar con un diálogo, por ejemplo, Juanita, cuida de tu hermanita mientras regreso, le dijo la señora Martínez a su hija mayor. Esa es una forma de iniciar, pero pueden haber muchas otras. Elaborar un bosquejo. A continuación debemos de elaborar nuestro bosquejo, que servirá como un resumen de la historia, pero este solamente debe ser usado mientras estamos preparándonos. El objetivo es que lleguemos a conocer tan bien la historia que al final no lo necesitemos. A continuación, debemos de hacer un plan exacto del final. A veces creemos que ya lo tenemos claro en mente, ya sabemos qué vamos a decir, pero no escribimos, no especificamos de qué manera queremos concluir. Y también la conclusión es una parte muy importante de nuestra historia, porque es allí donde se cumple el propósito. Después de tener clara la manera exacta en que terminaremos, es importante repasar en nuestra mente la historia. Si podemos hacerlo, será mucho más fácil poder expresarla oralmente. A continuación prepararemos los materiales de apoyo visual. Para esto debemos de haber practicado la manera en que los vamos a manejar al contar la historia. Por ejemplo, es importante que no tapemos, si es una imagen, una ilustración, no tapemos parte de su composición, que no estorben nuestras manos, que la coloquemos de manera que todos puedan verlo. O si es un objeto, asegurarnos de que sabemos manejarlo, sabemos cómo lo vamos a usar y en qué momento de la historia. Y por último, practicaremos la narración, pero sin ayuda ya del bosquejo ni ningún otro gráfico. Para apoyo del primer paso, que es la elección de la historia, tenemos nosotros una clasificación de 5 tipos de historias que pueden ser utilizadas dentro de los servicios de la iglesia. El primer tipo de historia es la historia sagrada. La historia sagrada se refiere a aquellas historias que son extraídas directamente de la Biblia o de alguno de los libros de nuestra editorial, preparados para niños, basados en las Sagradas Escrituras. En el segundo tipo de historia tenemos la historia eclesiástica. La historia eclesiástica se refiere a las que hablan sobre la historia de nuestra iglesia. Bien pueden ser los relatos misioneros que recibimos cada trimestre, o también libros como Dilo al Mundo, o Las Aventuras de Elena, o Mary Jones, Guillermo Miller. Los invito para que busquen esos materiales, vienen muy económicos en nuestra página de Gema Editores. A continuación tenemos las historias de formación del carácter. Estas historias, como su nombre lo dice, son historias que resaltan rasgos de carácter tanto positivos como negativos de los personajes. Y aquí podemos utilizar personajes seculares o
personajes cristianos, bíblicos. Pero es importante que resaltemos las consecuencias de esas actitudes de nuestros personajes. A continuación, tenemos las historias que hablan sobre la naturaleza. Debemos de escoger historias que sean reales, que hablen de animales en su hábitat real y que no sean fábulas, especialmente si estamos hablando o narrando a niños pequeños, pues esto podría llegar a confundirlos. En esta categoría podemos utilizar la narración del ciclo de vida de algún animal, la mariposa, cualquier animal, la abejita, ¿ok? Y el siguiente tipo de historia es lección objetiva con ayuda visual. Llevar quizá una campana y hacer alguna alegoría, podemos utilizar una pasta de dientes, cualquier cosa en la que nosotros hayamos reflexionado estando en casa, que hayamos encontrado una historia, una enseñanza para los niños. Podemos usar objetos o también podemos usar ilustraciones. A manera rápida veremos cómo se elabora un bosquejo para una historia. Recordemos que hacer un bosquejo era uno de los pasos en la planificación. Ok, entonces aquí podemos ubicar 3 etapas de nuestra historia y de toda historia. La primera sería la introducción, la segunda el cuerpo o clímax y la última la conclusión. La introducción debe llevar un inicio muy corto y en este inicio damos un contexto, un escenario de la historia, dónde está pasando, en qué circunstancias y captamos la atención de nuestro público. En el cuerpo o clímax, que es la segunda etapa de nuestra historia, debemos de hacer una enumeración de los sucesos, una secuencia. Dentro del bosquejo vamos a anotar de manera creativa y muy simplificada esos acontecimientos para llevarlos en orden. Posteriormente hablaremos de algunos detalles y se dará un poco de suspenso dependiendo del tipo de historia que estemos narrando. Cuerpo o clímax nos conduce a una acción o decisión, está preparándonos para el final, para el logro del objetivo. Por último tenemos la conclusión y aquí es donde se logra el objetivo. Para ello realizaremos nuestra conclusión ya planificada y realizaremos quizá una pregunta o llevaremos a tomar una acción, una decisión al oyente. La conclusión es la que pone fin a nuestra historia y recordemos que al momento de contarla, cuando ya tenemos planificado un final, ya no vamos a dar oportunidad de que esa historia se vaya alargando más. Eso es uno de los errores que muchas veces se comete al narrar historias y el tiempo del pastor y del programa realmente queda muy corto para el tema, el culto. ¿Por qué? Porque la hermana de la historia del rincón infantil o el hermano se tardó una eternidad. Ok, entonces aquí es donde nosotros damos conclusión, fin a la historia y no nos descuidamos, no dejamos que se nos distraiga el público del objetivo. Veamos ahora algunas claves para una buena narración. La primera, tener el objetivo claro. Cuando ya leí, estudié y reflexioné en la historia que escogí, yo tengo claro ya cuál es el objetivo de esta historia, cuál es la enseñanza que quiere dejar en el niño y qué decisión quiero que tome. Al tener esto claro, entonces no voy a permitir que me desvíe nada de ese objetivo. Número 2. Conecta. Este es un punto importantísimo. Desde el principio debemos conectar al oyente con nuestra historia. ¿De qué manera? Quizá estamos empezando la historia del rincón infantil o la historia en la escuela sabática o mucha distracción entre nuestros oyentes. Entonces sería bueno que al comenzar nosotros hiciéramos como un inicio original, un inicio diferente, un inicio que atraiga la atención de nuestro público para poder comenzar y que ellos nos presten suficiente interés a nuestra historia. Por ejemplo, podría ser: se escuchó un toque a la puerta en la casa de la familia González. Era noche.
todo estaba oscuro. Esa podría ser una manera. Otra manera. ¿Un gato en la casa? Nosotros no tenemos gato, gritó Juanito. Esa entre muchas otras, pero distrae a nuestro público de lo que estaban haciendo, los atrae a nuestra historia y podemos comenzar con lo que tenemos planeado. Algunas veces, como ahora lo estamos comentando, el inicio debe ser modificado por algo, o la historia debe ser modificada, incluso acortada o alargada por X o Y situación. Eso también se irá aprendiendo con la práctica. Por ahora, hablando de conectar con nuestro público, es importante tener un inicio que lleve a nuestros oyentes al interés a nuestra historia. Y también nos ayuda en esto un contexto. Dar un contexto de dónde está sucediendo atrae a nuestro público porque lo estás metiendo, lo estás conectando con la historia y con tu propósito. Para ello debemos de dar un lugar, dijimos, ubicarlo en el mapa, ubicarlo en el espacio, en el tiempo, y entonces podemos quizá describir como era una tarde cálida, gotas de sudor caían por el rostro de Martita. Cuando contamos una historia no debemos pensar en conceptos, palabras, no, debemos pensar en imágenes, porque es lo que queremos que el oyente vea en su mente, que él pueda ver lo que estamos nosotros tratando de expresarle. Otro consejo o tip para una buena narración es crear personajes vivos. Aquí atrás de mí tengo la imagen de un niño. Sí, es un niño que está orando. Quizá no lo alcanzas a ver, pero en la pantalla te estoy mostrando una imagen de una mujer que está, ¿qué podríamos decir? ¿Qué está haciendo? ¿Correcto? ¿Está trabajando quizá? ¿O está, cómo está ella? ¿Cómo se siente? ¿Cansada? No es lo mismo decir, estaba María saliendo de su trabajo, que decir, las gotas de sudor caían sobre la frente de María. Sus piernas temblaban de cansancio. Su boca estaba seca. Ansiaba unas gotitas de agua por lo menos. Nos hace sentir que ese personaje es vivo, no es una imagen simplemente. Entonces le damos sentido, nuestro oyente va a recordar a María como una mujer cansada, como una mujer viva, no solamente un dibujo. El olor, ¿a qué olía? ¿Dónde estaba? No sé, su piel, el color de su piel, cómo se veía. ¿Quién era? Cabellos largos, cabellos chinos o encrespados o lacios o manos grandes, detalles, usaba una ropa así, ¿ok? Eso da vida a nuestro personaje. Tip número 4 es actúa. Cuando nosotros estamos contando una historia, no podemos hacer algo monótono, así era Juan, estaba haciendo esto y no. Y así con una cara serios y la voz monótona, mi cuerpo tieso, no. Necesitamos actuar, mover los brazos, hacer algunos movimientos que representen lo que estamos contando, cambiar los gestos, si era tristeza o si era alegría o era preocupación. Debemos expresar lo que estamos contando sin llegar a la exageración. El tip número 5 es enfatiza el propósito. Si es tu objetivo que el niño aprenda a no decir mentiras, cuando estés contando el clímax de la historia, debes de darle énfasis en tu tono de voz, en la claridad del mensaje, quizá en los movimientos de tu cuerpo, o de alguna manera tienes que enfatizar el propósito. Dedícale más tiempo a eso, no podemos dedicar la mayoría del tiempo al inicio, por ejemplo, que ya dijimos que debe ser muy corto, y perdernos el propósito. Sí queremos que tengan un contexto, que tengan un escenario en mente, pero no vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a eso en lugar de al propósito de nuestra historia. Número 6. Sé auténtico. Algunas veces
podemos observar a otras personas, narradores, pastores, maestros, que tienen una habilidad muy fuerte para la narración de historias y podemos tender a imitarlos, pero es importante que nosotros seamos genuinos, que seamos auténticos. Si bien puedo aprender algunas cosas de ellos, no debo imitarlo, debo ser yo misma, debes ser tú mismo. Número 7. Usa el diálogo de conversación. 1. Cuidado, Pedrito. Da a la historia un toque especial, haciendo que un personaje hable con el otro, con voz grave si es hombre, o con un tono de voz agudo si es una niñita, y entonces damos una variación. Número 8. Mira a los ojos. A veces el miedo, los nervios, las prisas que nos acaban de decir que tenemos solamente 3 minutos, 5 minutos para la historia y nos ponemos de nervios, nos hacen mirar para cualquier otro lado, menos a los ojos de nuestro público, de nuestros oyentes. Es importante que veamos a los ojos, porque nos conecta directamente con la persona, nos lleva a cumplir más fácilmente nuestro objetivo. Número 9. Evita. ¿Qué debemos de evitar al momento de contar historias? Bueno, debemos de evitar la repetición. ¿Sí? Ese es un error muy común que a veces nos ataca a todos, pero debemos de evitar decir siempre lo mismo o decir muchas veces lo mismo y si ya no es necesario. Ok, otra cosa que debemos de evitar, que hemos dicho, es la voz monótona. Todo en el mismo nivel, así nos vamos lejito todo y entonces nuestro público se nos empieza a dormir. Retroceso, regresarnos e incluso corregirnos nosotros. Ay, perdón, no era así, era esto. Pero se me olvidaba decirles que en un inicio vivían en una casita con estas características, pero ahora se habían mudado a una más grande. No, ya no queda decirlo. Por eso hacemos un bosquejo y por eso hacemos toda una planeación, para poder tener claro en nuestra mente la secuencia. Leer la historia, salvo en algunas ocasiones muy especiales, no debemos de leer la historia, pues es muy complicado lograr la atención del público cuando estamos leyendo la historia. Y bueno, y aun cuando la vamos a leer por alguna situación muy especial, debemos de leerla muy bien anteriormente, prepararnos. Y el número 10, confía. Confía en ti misma, en ti mismo. Confía en tu historia. No creas que lo que escogiste no es importante o no les va a gustar, que quizá ya la conoce nuestro público. Aquí hay muchos hermanos veteranos y hermanas expertas en la narración de historia, maestras de muchos años en el departamento infantil. No tengas temor, confía en que la historia que preparaste es buena, de un buen propósito y en que vas a poder contarla bien. Confía en que Dios te capacitará para hacerlo correctamente y para su honra y gloria. No temas, porque Dios está contigo y estás haciendo algo que no es para las personas. Estás haciéndolo para Dios. Quisiera compartir esta comparación. La narración es como un viaje. En esta imagen nosotros vemos a una familia con todo listo en su camioneta para un viaje. Y vemos varios miembros. Hay padres, hay niños y hay una mascota incluso. Cuando se realiza un viaje en familia, nosotros queremos que todos vayan cómodos y que todos disfruten del viaje. Y si el viaje se ha vuelto cansado, haremos una pausa y pasaremos a hacer un descanso, quizá en la sombra, en un lugar fresco, o pasaremos a comprar alguna bebida fresca, pero haremos nos detendremos en nuestro viaje. Algunas veces quizá ocupamos ir más rápido porque hay una urgencia de ir al baño y tienen que llegar rápido a la gasolinera. Entonces aceleraremos, ¿verdad? El conductor debe de acelerar. Y cuando están en su paseo durante este viaje, no queremos que ninguno de los miembros se pierda.
y les prestamos atención especial de acuerdo a su necesidad. Al igual que en un viaje, en la historia, en la narración de historias, nosotros debemos de aplicar esas estrategias, cuidar que ninguno se nos pierda y atender a las necesidades de nuestro público. Y lo más importante, todos debemos de llegar juntos al mismo destino. Quisiera decirles que nosotros no sabemos cuándo un niño va a entregar su corazón a Cristo Jesús. No podemos saber cuándo su corazoncito será conmovido para aceptar a Jesús como su Salvador. Y nosotros podemos ser ese instrumento que conduzca al niño a esa decisión. Por eso es importante que les demos la oportunidad de aceptarlo al pedírselo directamente. Cuando contemos una historia, hagamos un llamado y terminemos con una oración. Ha sido un placer para mí acompañarles y les agradezco a todos su atención. Deseo que esta instrucción haya sido de bendición y que sea de bendición también para quienes escuchen sus historias. Feliz sábado y feliz semana.